Entendiendo los tiempos, los últimos tiempos, a partir del conflicto Israel con Palestina. Anticiparle lo siguiente, mi hermano, anticiparle lo siguiente muy importante. Yo no soy politólogo, no sé mucho de geopolítica, de conflictos armados, pero conocemos la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra del Señor vamos a entender con mucha la claridad lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente y cómo este suceso es uno de otros que anticipan la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la enseñanza, si tomase yo alguna porción de la Escritura, bien podría iniciar yo a partir de Tito capítulo 2 como lectura inicial. Ese no está en pantalla. Tito capítulo 2 versículo número 11 al 14. Algunos pasajes que, repito, no están en la presentación. Yo le pido que usted los busque en su Biblia y los subraye, por favor. Cuando yo leo un texto que no está en pantalla, no se me quede viendo. Le pido ese favor, porque se le va a olvidar, a menos que tenga usted una mente fotográfica. Anótelo, subraya su Biblia o en su celular, o si trae libreta de notas, regístrelo, ¿sí? Entonces vamos a leer al santo más chiquito de la Biblia, Santito, capítulo número 2, versículo 11 al 14. ¿Está acá conmigo, mi amado, mi amada? ¿Sí? Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debe vivir la iglesia de Dios? Sobria, justa y piadosamente. Versículo 13: aguardando, le dije que no me vea a mí. El que me está mirando a mí, entonces no me está poniendo mucha atención. No me mire a mí. Vea su Biblia o su celular, por favor. Versículo número 13: aguardando la esperanza bienaventurada. Diga conmigo: esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? El texto lo responde: y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, a quien, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos congregarnos. Lo hacemos en tu nombre, para tu gloria, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ilumínanos y enséñanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entendiendo pues los últimos tiempos a partir del conflicto Israel con Palestina. Lamentablemente, mis hermanos, nos amanecimos el pasado sábado 7 de octubre con una terrible noticia. El grupo Hamas, con H, grupo terrorista, que es el ala radical del pueblo palestino de la Franja de Gaza, invadió el territorio israelita y mató a más de 1,000 personas. Cerca de 200 todavía están secuestrados o desaparecidos. Como respuesta a este conflicto, Israel también ha respondido de una manera pues muy violenta, muy fuerte. Y nosotros como creyentes es difícil dar o emitir un juicio de valor sobre lo que está pasando, pero somos la iglesia. Mi postura personal es que la iglesia no debe tomar partido. Tenemos una afinidad de identificación natural, espiritual con Israel, por supuesto. No ha dejado de ser el pueblo de Dios, pero los palestinos ameritan también el amor de la iglesia, sobre todo de la predicación del evangelio y nuestra oración por tantos inocentes de esas comunidades. Y no somos políticos, somos el pueblo de Dios. Y el ministerio y vocación de la iglesia es ser ministros de la reconciliación. Así es que lo menos que podemos hacer es orar,
confiar en que el Señor hará lo que Él promete. En la Escritura Él dijo que va a hacer, lo está haciendo, lo seguirá haciendo, y nosotros somos, digamos, emisarios de paz. Eso es la iglesia. Le voy a dar oportunidad a que usted pregunte toda vez que yo termine mi presentación. Entonces, tome nota, registre las dudas que vayan surgiendo. Trataremos de responderlas obviamente de acuerdo a la palabra del Señor. Este es el territorio, seguramente lo has visto ahora con tanta información al alcance de todos nosotros. En conflicto, vemos que en esta parte que estoy señalando está establecido la nación de Israel, y los territorios palestinos son estos cafecitos. Pero el conflicto en este momento está aquí en este pedacito que se llama la Franja de Gaza. Aquí está el Sinaí, que pertenece a Egipto, pero el conflicto está aquí. Ahora, ese es un territorio en extensión mucho más chico que el Valle de Toluca, quizás un cuarto de territorio, digamos, el Valle de Toluca, no sé cuál serán sus dimensiones, pero casi la misma cantidad de gente que habitamos aquí viven en esa Franja de Gaza. De hecho, es el área o el territorio, mejor dicho, con más densidad poblacional en todo el mundo, esa Franja de Gaza. Viven apretados. Y no toda Palestina está contra Israel, pero sí hay grupos terroristas como Hamas, Hezbolá en el norte. ¿Han oído hablar de Hezbolá, por ejemplo? ¿Sí o no? Ellos están acá arriba, en lo que es Cisjordania. ¿Ven aquí Jerusalén? Por eso Jerusalén pertenece tanto a judíos como árabes o palestinos en este caso, y está dividido, digamos, el dominio sobre la ciudad. Bueno, eso es para darnos una idea de dónde está el conflicto. Ahora, anticipando un poquito en mi presentación, decirle que está prometido en la palabra que Israel va a poseer más hacia acá, más territorios. Por eso están enojados los de Irán y los de Irak también, y Arabia Saudita. Pero algo comentaré al respecto. ¿Vamos bien, mis hermanos? Sí, yo espero generarle a usted un montón de dudas para que procuremos agrandarlas o dilucidarlas. Ahora, ambas naciones reclaman su derecho a esos territorios. Y leo tal cual, tomé un documento de un historiador israelí. Claro, aquí hay obviamente una postura, obvio, como judío, pero cita el libro de Jubileos, un libro muy antiguo, donde se menciona que los hijos de Noé, fíjese, nos llevan hasta el diluvio, que son Sem, Cam y Jafet. Después del diluvio se repartieron los territorios de aquella región del mundo, y lo que ahora se conoce como Palestina, que es un nombre que los romanos le dieron a la tierra de Canaán, que significa la tierra de los filisteos. La Palestina correspondió a Sem, y Sem es el padre de todos los semitas, y los semitas son los hebreos. Pero en cierto momento, Cam, de donde vienen los cananeos, ¿sí?, ellos ocuparon ese territorio desde la antigüedad, aunque por derecho correspondía a Sem, los hebreos, después judíos. Siglos después, muchos siglos después, Dios en la Escritura queda registrado que le da esa tierra a Abraham. Leamos ese texto, el texto de Génesis 13. Déjeme ver, no sé por qué no lo tengo. Génesis 15:4 y Génesis 26:3. A ver, aquí lo tengo. No, sí está aquí, Génesis 13:14.
lo estoy confundiendo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, oriente, poniente, porque toda la tierra que ves, le dice Dios a Abraham, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces aquí ya empezamos a darnos cuenta por qué hay tanto fervor en creer que se tiene derecho a ese territorio. Los hebreos piensan que es un territorio dado por Dios. Pero déjame hacer un paréntesis. Los árabes también piensan lo mismo. Los árabes son descendientes de Isaac, de Ismael, el primer hijo de Abraham. Y ellos en su libro el Corán también justifican que esa tierra les pertenece. Bueno, poco a poquito nos vamos dando cuenta, bíblicamente hablando, por qué el conflicto. Dos textos más. Abraham tiene dos hijos, Ismael, padre de los árabes, e Isaac, padre de los israelitas. Ambos creen tener derecho a esa herencia. Veamos lo que dicen estos textos. Génesis 15:4, esta es palabra de Dios a Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará se refiere al siervo Eliezer, sino un hijo tuyo, que es Isaac, será el que te heredará. Después en Génesis 26:3, esta palabra ya Dios se la da directamente a Isaac. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Ahora, Isaac tiene como descendiente a Jacob. De Jacob vienen las llamadas 12 tribus y ellos acaban asentándose en esa tierra, en Canaán. Estamos hablando de más de 3.500 años atrás. Pero ustedes recordarán que uno de los hijos de Jacob, de nombre José, termina en Egipto. Hay una hambruna en Canaán y Jacob y las tribus parten a Egipto. Y en Egipto duran un poquito más de 400 años, parte de ese tiempo como esclavos. Pero estando en Egipto, Dios les recuerda que su tierra no es Egipto, es Canaán, lo que el Señor a partir del libro de Éxodo le piensa llamar la tierra prometida. ¿Está bien? A ver qué dice Éxodo 23, 29 al 33. No los echaré delante de ti en un año, le dice Dios a Israel, refiriéndose a la tierra prometida, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar Rojo, esto es Egipto, hasta el mar de los filisteos, es el mar Mediterráneo, desde el desierto y hasta el Éufrates. El Éufrates está ahora en Irak, por eso a Irak no le gustan las noticias de que esté ahí, o el hecho más bien de que esté ahí Israel. Y porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Fíjense las frases, Yo, Dios, te digo a ti, Israel, tú vas a echar a los que estén en ese territorio porque es tuyo. Entonces, ¿cómo se ponen los que están ahí o alrededor? Bueno, 23, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Avanzamos en el tiempo, obviamente estamos omitiendo un montón de hechos, de momentos cruciales, pero vámonos acercando al tema toral de este día. ¿Qué pasa en el tiempo de Cristo y qué pasa después de Cristo? Israel le ha fallado a Dios dos veces. Faltó en primer lugar al pacto sinaítico, el pacto de Moisés. Ese pacto está muy bien resumido en, anote, Deuteronomio 28, donde se habla de las bendiciones y las maldiciones. Si tú guardas el pacto, estas bendiciones te seguirán. Si desobedeces el pacto, estas maldiciones te seguirán. Y ahí encontramos gran parte de la explicación por qué sufre tanto Israel,
porque ha rechazado el pacto de Dios. Pero si ya haber rechazado el pacto del Sinaí o de Moisés es gravísimo, rechazaron lo más importante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a restaurar a Israel inicialmente. Su predicación inicial fue no a los gentiles, fue a Israel. Y Él venía a convocar a las tribus dispersas del pueblo de Dios a que lo aceptaran como su Mesías. Pero ¿qué hizo Israel? Lo rechazó. Entonces rechazan el pacto de gracia, que por cierto tú y yo, por pura misericordia de Dios, nosotros sí lo hemos aceptado. Veamos dos pasajes. Éxodo, no sé, no es, Deuteronomio 28 y Lucas, que nos explican que toda vez que fallaron a esos dos pactos que el Señor les ofrecía, una de tantas consecuencias fue la dispersión por todo el mundo. Leamos estos textos y vean la precisión de la profecía bíblica en estos dos pasajes. Deuteronomio 28, 63. Así como Jehová se goza o gozaba en haceros bien y en multiplicarles, así se gozará. Fíjense los términos, los verbos y los, por así decirlo, los sentimientos de Dios. Así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. ¿A poco eso está en la Biblia, pastor? Pues se lo estoy mostrando. Y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entran para poseerla. Y Jehová los va a esparcir por todos los pueblos. Los judíos, hasta el día de hoy incluso, están dispersos en más de 100 países en el mundo. Y Jehová los esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirán a dioses ajenos que no conocieron ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún fíjense el estado de Israel, dígame si no está así descrito bien por este texto, y ni aún entre estas naciones van a descansar, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Eso le dijo a Dios al pueblo a través de Moisés. Pero mire, esto que le presento lo dijo Jesucristo. Son palabras del Señor Jesús. Las registra Lucas 21 en 2 versículos. Versículo 20, pero cuando vieran, les dice el Señor Jesucristo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Y esto se cumplió a partir del año 70 después de Cristo. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos ¿a dónde? A todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, que en ese tiempo fueron los romanos, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? ¿Qué significa esa frase? Es el dominio gentil sobre Israel y particularmente sobre Jerusalén. Esto un día se va a acabar. ¿Y qué creen? Se está cumpliendo, porque Israel está recuperando los territorios e Israel está recuperando Jerusalén. ¿Vamos bien? Pero a pesar de ser dispersos por todas las naciones, Dios también prometió, pero los voy a hacer regresar. Regresarán, Él lo hará. Ya explico ahí, los tiempos de los gentiles, es el dominio de los no judíos sobre Israel, pero Jeremías profetizó de ese regreso. Leamos este pasaje. Jeremías 23:3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Está pasando esto ante nuestros ojos, amados hermanos. Los siguientes versículos, algunos hablan de un periodo, pero cuando tratamos este tema es dificilísimo, imposible que en más o menos 50 minutos se trate todo. Algunas cosas tenemos que mencionarlas de paso. Otras doy por sentado que ustedes conocen. Sé que otras no lo sabemos todo, pero esto es una buena introducción al tema si alguien está interesado, que espero esté muy interesado. Entonces aquí el versículo 4 habla de un periodo que se llama el milenio, cuando Cristo Jesús vendrá a la tierra y pondrá paz con vara de hierro. Versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia sobre la tierra.
es el Mesías. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado. Esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto se va a cumplir, insisto, en el llamado milenio. Y el regreso masivo de los judíos a los territorios hoy ocupados por ellos y parte por palestinos comenzó realmente a finales del siglo XIX, pero fue en el siglo XX a principios cuando vienen grandes grupos de judíos a la tierra de Palestina. Pero estaba la tierra, pues no estaba vacía. Fueron expulsados de ahí los hebreos, pero fueron ocupados esos territorios por naciones árabes y particularmente por los palestinos. ¿Usted cree que a los palestinos les gustó ese hecho de que los judíos estaban regresando a sus territorios? Obviamente no. Y aquí es donde las cosas empiezan a intensificar el conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU le da tierras a Israel. Déjeme regresar al mapita. Le da tierras a Israel. ¿Y qué cree? Que este territorio que usted ve, marcado como Israel, digamos, es un 100% de territorio actual. Pero las Naciones Unidas solo le dio el 60% de ese territorio. ¿Cómo ganaron más territorio los judíos? Por lo siguiente, déjenle pongo esta filmina. ¿Me estoy explicando? ¿O más o menos? Después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo del 1948, las Naciones Unidas hacen un decreto, los judíos lo abrazan y lo proclaman, de que se constituye ese territorio como un Estado. Nace la nación moderna de Israel. ¿Sí? Los árabes de alrededor, particularmente los palestinos, están muy enojados y hasta asustados y reaccionan. Al día siguiente del 14 de mayo, menos de 24 horas incluso, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invaden ese nuevo territorio israelí, forzando a Israel a defenderse, obviamente, porque ya son una nación soberana. ¿Y quién quieren que gane este conflicto? Israel. Por eso el original 60% de territorio se convirtió en 100%, porque Israel dijo: ¿no quieres que esté aquí? Se defendieron, algunos atribuyen intervención divina a esa defensa y le ganan a ejércitos más numerosos y fuertes y conquistan más territorios. Pregunto nuevamente, ¿cómo cree que esté el ánimo y el estado de cosas entre los palestinos? Hay mucho enojo, hay furia, hay rabia, hay odio. Si a eso usted le suma que el libro Corán, que promueve la religión del Islam, el Corán insta a los árabes a aniquilar a los infieles. Y los infieles más cercanos, ¿quién creen que son? Los judíos. ¿Sí? Bueno, Israel obtiene más territorios, pasa el tiempo y en 1967 sucede lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Es un enfrentamiento militar armado entre Israel y Egipto, otra vez Egipto. En el marco de ese conflicto, el ejército de Israel lanzó un ataque aéreo sorpresa sobre Egipto el 5 de junio del 67 y 6 días más tarde logró la victoria, y como resultado el Estado de Israel tomó posesión de la península del Sinaí, la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan dónde estaba la Franja de Gaza? Que es donde está el conflicto ahora. La Franja de Gaza, Cisjordania, que está al norte, y los altos del Golán. Pero
pero yo estoy perdido con mi presentación. Estoy haciéndole para atrás, ¿verdad? Yo quiero llegar a esto. Bueno, ¿y qué relación tiene esto con los eventos por venir? ¿Qué relación tiene esto especialmente con dos sucesos que la iglesia espera? De hecho, deberían ser los eventos más anhelados por nosotros. De todas las cosas que esperamos en Dios, deben ser, mis hermanos, los más esperados por nosotros, Sergio. ¿Cuáles son? El arrebatamiento o rapto o traslado de la iglesia al cielo y la segunda venida de Cristo. ¿Quién recuerda en relación a la segunda venida de Cristo cómo termina el libro de Apocalipsis? Y el Espíritu y la iglesia dicen: Maranata. Sí, Señor, ven. Ese es el anhelo de la iglesia y del Espíritu. ¿Sí? Es nuestro anhelo. El Espíritu y la iglesia dicen: sí, Señor, ven, Maranata. En esta iglesia asisten unos hermanos cuya pastelería le han llamado Maranata. Y yo les propuse que le pusieran un eslogan: Maranata, del pan la crema y nata. No, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Maranata, sí, Señor, ven. Este conflicto armado tiene alguna relación con la segunda venida de Cristo. Definitivamente sí. Y anuncia la cercanía. Nadie podemos decir cuándo, lo sabemos. Una semana, un mes, un año, 10, no lo sabemos. Lo que sí estamos ciertos es que los tiempos proféticos de este periodo, hermanos, hermanas, somos protagonistas de ellos. Esta generación los está viendo, los está viviendo. Pero falta por cumplirse los más dramáticos, y de eso hablaré un poquito. Entonces, ¿qué relación tiene lo que hoy está ocurriendo en aquella parte del mundo con el traslado de la iglesia y la segunda venida? Primero, la iglesia tiene que ser sacada de la tierra, porque vendrá un tiempo donde los justos juicios de Dios caerán sobre las naciones y sobre Israel. ¿Sí? Veamos Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esta es una promesa a la iglesia que ha guardado la palabra de Dios. El Señor le dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este episodio se conoce como la tribulación. De la tribulación habló Jesucristo. En Mateo 24:21 leemos: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si hemos sido testigos de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta maldad, ese periodo que se llama tribulación no se parecerá a ninguno que ha vivido la humanidad. Está profetizado. No es que el deseo de Dios sea ese, pero la maldad del hombre seguirá aumentando tanto que Dios dirá aún: hasta aquí. Pero la promesa del Señor es guardarnos de ese tiempo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? ¿Y cómo el Señor va a resolver el problema? ¿Cómo, cuando vengan los juicios de Dios, evitará que la iglesia sufra eso? La solución del Señor es: va a sacar a la iglesia de la tierra a través justamente de lo que conocemos como el rapto, arrebatamiento,
la traslación de la iglesia. Veamos dos textos que enfatizan la promesa de salvación. Primera Tesalonicenses 1:9 y 10 y 5:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. Está Pablo y sus consiervos escribiéndole a los tesalonicenses acerca de cómo ellos respondieron a la predicación del Evangelio y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la vocación de la iglesia, servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, subraye, quien nos libra de la ira venidera. A ver si estoy comunicándome bien. ¿Cómo se llama ese periodo de la ira venidera de Dios? Tribulación. Tribulación. Periodo de 7 años, dividido en dos partes, 3 años y medio, 3 años y medio. La segunda parte, los segundos 3 años y medio, son los que se conocen como la gran tribulación. Todo el periodo, tribulación. Versículo número 9, 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha salvado. Otra pruebita. Escucho respuestas en voz alta. ¿De qué nos ha salvado Dios en Cristo? Acá están contestando bien, ¿verdad? Porque solemos responder y está bien. Nos ha salvado del pecado, amén. De las obras de Satanás, amén. Del infierno, amén. Pero la salvación nos ha salvado principalmente de Dios mismo. ¿Cómo que de Dios mismo? ¿Sí? De su ira. De su ira. Por eso Pablo escribe tanto: cuiden una salvación tan grande, ¿verdad? ¿Cuántos dicen conmigo amén? Amén. Gracias a Dios. Adquirí una muletilla y nadie me ha corregido. ¿Verdad? 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 No la tenía y de repente ya la traigo. ¿Verdad? 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 Corríjanme cuando agarro mañas acá en el púlpito, mañas de comunicación, eso me refiero. No de otro tipo, no morales. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca estamos? La Biblia habla de guerras, terremotos, hambres, pestes, aumento de la maldad, predicación del Evangelio, etcétera. Las primeras que acabo de mencionar siempre han existido, con la diferencia de que ahora son más y más intensas. Pero lo que no había existido hasta hoy es que la predicación del Evangelio se diese en todas las naciones, como ahora está ocurriendo, ¿sí? Sin embargo, hoy me quiero enfocar, porque estoy hablando o tratando de que comprendamos mejor las razones del conflicto Israel-Palestina actual y cómo nos conecta eso con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir a algunos textos. Como son muchos versículos los siguientes, no los puse en pantalla. Vaya a su Biblia o a su celular, por favor. Veamos Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 13 en adelante. Yo le quiero generar algunas inquietudes, dudas. Anótelas porque le voy a dar oportunidad que pregunte en un momento. Y bueno, trataremos de responder o agrandarle la duda. Bien, Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos. ¿Están leyendo su Biblia? Sí, no está en pantalla, está nada más la cita ahí indicada. Pero quiero que no, otra vez, perdóneme, mi solicitud, no me vea su Biblia. Quiero que siga el texto. Lo va a comprender y registrar mejor. Al menos que usted con el oído registre todo y tenga esa facultad, lo felicito. Yo no puedo. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La venida de Cristo. ¿Así? Bien. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, los creyentes ya fallecidos van a resucitar.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjense cómo Pablo toma mucha atención y dice, esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene el término. Ahora, palabra arrebatado, rapto, tienen connotaciones negativas en el tiempo presente. Entonces se usa un eufemismo, traslado de la iglesia, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar con el Señor? Para siempre. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Por eso se predica estos temas. Es una palabra de aliento. Versículo 5:1. Sigo en Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Día del Señor no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo y es la tribulación. Anótelo para que sepa. Día del Señor, ¿qué es? Es el tiempo de la tribulación. Que si estamos interpretando bien la Escritura, los cristianos en los últimos siglos, va a durar 7 años. ¿Cuál es el día del Señor? La tribulación. No es un día de 24 horas. Entonces dice aquí el texto. Este texto está combinando el arrebatamiento, traslado de la iglesia, con la venida del Señor, que son 2 episodios diferentes. Versículo 2, ya lo leímos. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, subraya esa frase también, por favor, que conecta con el tema de hoy. Cuando digan paz y seguridad, ¿quiénes? Muy bien. Sí, las naciones, pero particularmente Israel. Porque Israel, desde el mismo momento donde se constituye como nación y regresa a su territorio, todos los que lo rodean los odian a muerte. El anhelo instintivo de Israel es tener paz y seguridad. ¿Sí? Es su anhelo, lo desean. Si usted es un poquito y solo un poquito informado, Israel ha firmado ya varios tratados de paz con naciones de alrededor. Líbano, Jordania, Egipto, y justo en estos días estaban por firmar un tratado de paz con los árabes de Arabia Saudita. Ya se cayó esa negociación, porque los árabes apoyan a los palestinos. ¿Sí? Pero el anhelo de Israel es paz y seguridad. Entonces, cuando hay un anhelo intenso, necesario de que se cumpla por paz, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora, ese anhelo ya está. Ese anhelo se exige incluso a los líderes políticos, militares de Israel. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Va a comenzar la tribulación. Quiero que conecte, por favor. Como nunca en su historia, Israel necesita la paz, anhelan la paz. Y cuando ese anhelo esté tan presente en la nación de Israel, eso anticipa el inicio de la tribulación, el inicio del día del Señor. ¿Ya está conectando? ¿Sí? ¿Me estoy comunicando bien? Le voy a preguntar al ratito, Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos resurrección repentina, como los dolores, etcétera. Pero el 4, el 4 es agua fresca en medio de tantas cosas difíciles que se anticipan. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, aunque algunos sí, ¿verdad, mis hermanos? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Para que aquel día les sorprenda como ladrón. No nos debe sorprender.
no a nosotros. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación como yelmo. Y versículo 9, es hermoso, es glorioso, porque no nos ha puesto Dios para ira, tribulación, día del Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo han venido haciendo. Entonces, hay un anhelo de paz. Ya han hecho muchos tratados de paz que no han servido para mucho. Pero, ¿qué creen, mis hermanos? Esta paz que anhela Israel, Jesús se las va a dar después de la tribulación. Pero durante la tribulación habrá un personaje que les va a dar una paz ficticia y limitada. Y ese personaje se llama el Anticristo. Hablemos un poquito de eso. El Anticristo. ¿Quién es el Anticristo? ¿Será tu compadre? No. Es un personaje especial. Es una persona de carne y hueso, ungida por el espíritu de Satanás para hacer milagros engañosos. Y ese poder de engaño, incluso Dios se lo ha dado para engañar a las personas. Veamos algunos pasajes del Anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Después de las 70, vamos a hablar de las 70 semanas de Israel, no las vamos a explicar, es un tema que demanda mucho, pero Dios le dio una profecía a Daniel acerca del futuro, de las cosas por venir, y la tasó en tiempo. Y esas semanas son bloques de 7 años. Y por eso se le conoce así como las 70 semanas de Daniel. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Habla de un príncipe que va a venir, y por otra semana ese príncipe confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Pacto de paz. A la mitad de la semana, la mitad de la tribulación, este príncipe, que es el Anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y dónde se llevarán a cabo los sacrificios y las ofrendas? En Jerusalén, en un templo que quieren reconstruir. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, actualmente lo ha declarado toda su vida, pero ahora en esta semana dijo: y para que se les quite a los palestinos, vamos a reconstruir el templo. Interesante. Bueno, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador Anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Aquí viene algo muy interesante del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, yo se lo he confesado, es el libro que más me apasiona de toda la Biblia. Y quiero compartirle algo que ya hemos mencionado anteriormente. Vaya rápido al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 1. ¿Estamos recordando cosas? ¿Sí, mis hermanos? ¿Aprendiendo otras? ¿Quedando con cara de what en otras tantas? Apocalipsis 1:19, no está en pantalla. Para asegurarme de que lo va a leer, vamos a procurar hacerlo en voz alta. ¿Listos? ¿Sí? Apocalipsis 1:19. Adelante todos. ¿Lo pueden repetir otra vez? Adelante. Aquí le paso un tip bien útil. Ese versículo es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. ¿Me explico?
Escribe las cosas que has visto. Se refiere al capítulo número 1 de Apocalipsis. Escribe las cosas que son. Se refiere al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias. Y escribe las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 y hasta el 22. ¿Sí? ¿De Apocalipsis? Ayúdeme a recordar, ¿son 22 o 21? 22. ¿Está bien? Ese es el bosquejo más básico de Apocalipsis. ¿Por qué le comento esto? Sigue ahí en su Biblia, por favor. En el capítulo número 4:1 de Apocalipsis, dice el 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este es un versículo que alude a un evento. ¿Cuál creen que sea? El rapto, el arrebatamiento, el traslado. Apocalipsis 4:1 describe el traslado de la iglesia al cielo. ¿Sí? En el cielo, capítulo número 5 de Apocalipsis, Juan llora porque se encuentra con un libro con 7 sellos que nadie puede abrir excepto uno, el Cordero. Y entonces en el capítulo número 6 empiezan a abrir los llamados sellos. Hay muchos juicios descritos en Apocalipsis. Los más importantes se les conoce con esta nomenclatura: sellos, trompetas, copas. Juicios de Dios en Apocalipsis son muchos, pero los principales, doctora Cintia, son descritos con estas palabras: sellos, trompudas y copas. ¿Ok? Y que da comienzo a esos juicios el primer sello. Inicio de la tribulación. ¿Ok? Le hablé hace un momento del anticristo. Será el que traerá paz momentánea a Israel, confirmará el pacto con muchos. Y este versículo del 6, ahora sí se lo presento, ahí está, nos habla del primer sello y del anticristo. 6:1 de Apocalipsis: vi cuando el Cordero habló uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Han escuchado, leído de los llamados 4 jinetes del Apocalipsis? Este es el primero. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Ese versículo describe, ¿a quién creen? Al anticristo. Al anticristo. ¿Cómo vamos a conectar este rompecabezas profético, este versículo con otro? Guarde ese dato. Primer sello es la apertura de los juicios de Dios, y el primero de ellos es que el Señor le va a dar poder al anticristo para lidiar, tratar con los judíos y con muchas naciones del mundo. Uno diría: ¿cómo? Si va a ser rete buena gente, va a traer paz, prosperidad, muchas cosas buenas, por eso la gente le va a creer. Y todo eso será el plan de Dios para que aquellos que no han creído a Jesucristo sean engañados aún más. Ahorita lo vamos a ver, cómo el engaño es un juicio de Dios. ¿Estamos bien? Hace unos días platicaba con algunos hermanos y decían: entonces, pastor, entonces ya estamos en los sellos. No. ¿Ya empezó la tribulación? No. ¿Pero estamos cerca? Sí. ¿Cómo sé que no estamos? Porque todavía no se abre este sello, porque todavía no aparece el anticristo. ¿Ok? Ni tampoco la apostasía. Vamos a ver cómo conecta anticristo, paz y apostasía. Veamos otro pasaje. Segunda Tesalonicenses 2:1-12. Tampoco lo voy a poner en pantalla. Quiero invitarle a que lo lea en su propia Biblia. Subraye lo interesante. Segunda Tesalonicenses 2,
1 hasta adelante. ¿Estamos acá bien? ¿Sí? Levante la mano el que ya se me durmió. Uno. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rapto, arrebatamiento, traslado. Es eso, ¿sale? Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? La tribulación. Entonces, en estos versículos Pablo está hablando de los dos eventos: arrebatamiento y el día del Señor, que dura 7 años. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la tribulación, los sellos, las trompetas y las copas, no vendrá sin que antes, tiene que ocurrir algo antes, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, anticristo. Apostasía, anticristo. ¿Qué es la apostasía? Pastores, cuando alguien va a caliente y apuesta, hace apostasía. No tiene nada que ver con eso. Apostasía en su vocablo original es simplemente negar algo. Se aplica a muchas cosas. Aplicado a la fe cristiana es negar la fe que un día se tuvo. Se tuvo una fe genuina, pero después se alejó de ella. Porque apostasía literalmente quiere decir eso: alejarse, separarse. Y aquí habla del alejamiento de la iglesia de Jesucristo de la verdad. Otra vez, el día del Señor no vendrá hasta que surja la apostasía y se manifieste el anticristo. Yo le pregunto, hace un momento hablé de que yo creo que la manifestación del anticristo es cercana por el anhelo y necesidad de paz, y es el que les va a ofrecer la paz. Pero hablemos de la apostasía. ¿Será posible que la iglesia, llegará un momento, la iglesia cristiana, en que se aleje de la fe original? ¿Sí o no? Pues ya está ocurriendo. La iglesia contemporánea, un gran sector de la iglesia actual, ha abrazado la filosofía y la ideología de género, permitiendo matrimonios de personas con el mismo sexo, ordenando pastores, drag queen, transexuales, etcétera, interpretando pasajes de la Biblia a su conveniencia para justificar su maldad y sus pecados, pero se ostentan como cristianos. Ha negado la fe. Se dice en iglesia, pero a los ojos de Dios están cometiendo apostasía. Pero ya entramos al meollo de la apostasía, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? Porque lo estamos leyendo. El día del Señor no comenzará hasta que se dé la apostasía. Cuando usted vea, si ya las cosas en un gran sector de la iglesia cristiana están terribles, se van a poner peor. Y cuando usted vea cosas grotescas, horrendas, incomprensibles, usted diga, híjole, ya no tarda en venir el Señor. Pero no estamos lejos. De eso sí estoy yo muy convencido. ¿Vamos bien? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, en el versículo 4, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Jerusalén, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, el templo de Jerusalén, que ahorita no existe, está profetizado que será construido. Versículo 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene a la manifestación del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. No se sabe qué es, si la iglesia que estamos aquí, si el Espíritu Santo, algunos más hacen hipótesis de que son los gobiernos mundiales, no se sabe, pero algo lo detiene.
al anticristo para que se manifieste. Versículo número 8: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Observa el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchen muy bien: si insistimos en negar la verdad de la palabra de Dios, puede llegar un momento donde Dios dice: ya no voy a usar a mi Espíritu Santo para iluminarte, y entiendas, lo rechazas. Ahora te voy a mandar un juicio. ¿Cuál es ese? Vas a creer la mentira, vas a abrazar el engaño. Esta es la generación que más ha abrazado el engaño. Vivimos en la era de la mentira, de las fake news. Un gran periodista dijo más o menos esta frase, a ver si la recuerdo bien: cuando las empresas de comunicación se dieron cuenta que la información se puede monetizar, la verdad dejó de importar. Lo que importa es comunicarte lo que a mí me conviene, tú aceptes, sabiendo que es mentira. Pero ya no importa. Yo siento que estamos como una especie de descendencia, una espiral decadente, acelerada, donde ya a nadie le importa la verdad. Estoy generalizando, obviamente. A ti y a mí sí nos importa la verdad. Le pregunto, ¿estamos en ese tiempo? Sí. Por lo tanto, ¿estamos cerca de la apostasía? Sí. ¿Estamos cerca del anticristo? Sí. Sigamos leyendo. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién se los envió? Esto es un juicio terrible. Quiero subrayar, perdónenme que tome un... Es un juicio terrible creer la mentira porque Dios ha determinado que la creas. Eso está grueso, ¿no? ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? Nadie. Tú y yo somos salvos porque el Señor nos convenció de la necesidad de la salvación. No fue ocurrencia nuestra, fue la obra del Espíritu Santo. Pero a fuerza de negar la obra del Espíritu Santo, Dios dice: muy bien, ¿no crees la verdad? Vas a creer la mentira. No, ¿cómo crees, Señor? Yo no puedo creer la mentira. Yo sé que la vas a creer porque Dios te hará que la creas. Oiga, eso es espeluznante. Pero ¿qué creen? Está pasando, está sucediendo. Ya estoy terminando. Por eso les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12: con este propósito, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacen en la injusticia. ¿Habrá gente que se complazca en la injusticia? Pues la mayoría. Le voy a decir algo, porque ha salido poco a poco información. El evento que me disparó la inquietud por el tema, el conflicto reciente que tiene muchos años, pero el evento reciente de ese conflicto, Israel-Palestina, estaban ellos terminando una fiesta, Sukkot, tabernáculos, y celebrando su Pascua, su descanso, su día sabático. Estaban celebrando los judíos y justo cercano a la franja de Gaza estaban teniendo un festival de música. ¿Saben a quién estaban adorando? A ídolos, los judíos. Digo, yo no puedo afirmar esto, pero no será parte del juicio de Dios sobre aquella nación. Solo un 1% es cristiano de los judíos. Solo el 1%. Una cosita. De nada. Yo creo que por eso el Señor sigue teniendo misericordia. Aunque claro, la Biblia claramente habla de un programa que Dios está desarrollando con Israel. Pero yo creo que Israel sigue cosechando el fruto de su rebelión contra Dios. Por difícil que nos cueste decirlo, pero la Biblia es tan clara en eso.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Mi postura, mis hermanos, al final de todo, es proponerle que la iglesia no debe tomar bandos. Hay un instintivo, natural, apego, simpatía, debe ser amor incluso, por los judíos, ¿verdad que sí? A lo mejor a usted le pasó lo que a mí. Culturalmente, a los países, especialmente occidentales, nos enseñan que los judíos son malos, avaros, voraces, etcétera. Y desde chiquillos, ¿verdad? Hasta pareces judío. Cosas bien feas, bien xenofóbicas, antisemitas. Pero nos convertimos a Cristo e inmediatamente tenemos amor por los judíos. ¿Le pasó a usted también? ¿O no más a mí? Sí, ocurre. Somos el pueblo de Dios. Uno bien rebelde, Israel. Otro bien devoto, la iglesia. ¿Sí? Pero no tengo duda, mis hermanos, que aunque Israel está pagando las consecuencias de sus malas acciones delante de Dios, eso no ha quitado el propósito de que un día Dios va a redimir a Israel. Y esa debe ser nuestra visión de las cosas. No son unas blancas palomitas, son tremendos, son terribles, y las cosas que han hecho los palestinos son innombrables. Pero eso no quita que la iglesia ore, predique, bendiga, reconcilie. ¿Pero qué? ¿Los palestinos son marcianos? Son criaturas de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos también. Tenemos que orar también por ellos, pedirle a Dios tenga misericordia. Dios permita se detenga el conflicto en cierto nivel, que deje de haber tanta muerte y dolor, aunque por la palabra vemos que eso no va a suceder. Habrá periodos así de tensa paz momentánea, pero vendrá el conflicto, y el siguiente conflicto que venga va a ser mayor. ¿Para qué nos sirve estudiar esta clase de temas? Lo leímos para alentarnos y esperar la bendita bienaventuranza, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estar preparada la iglesia para ese episodio. Amén. Le paso el micrófono a quien quiera. Vamos a tratar de resolver dudas o agrandarlas. Que Dios nos ayude. ¿Quién quiere preguntar? Comentarios no, porque por el tiempo, no por otra cosa. Pero dudas. Adelante. En la mañana hubo mucha participación bien bonita. Me encantó la sesión de la mañana porque muchos preguntaron. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo específico? Te paso el micrófono, mi hermana Eli. Un segundito. No, para que escuchen todos. Si me haces favor. Gracias. ¿Cuál es el día de la angustia de Jacob? No lo sé. Pues yo creo que tiene que ver con la tribulación. Porque, bueno, hay quienes están mencionando que ya es lo que está viviendo ahorita Israel. ¿Está viviendo quién? Lo que está viviendo Israel en ese Sí, momento. Es muy buen tema. Supongo que esa expresión tiene que ver con la tribulación, el día de la ira de Dios, el día del Señor, días de angustia, etc. Entonces, ya está Israel viviendo. Técnicamente, bíblicamente, aún no comienza eso. Todavía no estamos en la tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Porque todavía no se desarrolla plenamente la apostasía, ni tampoco aún ha aparecido el anticristo. ¿Okay? Toda vez que esos dos sucesos ocurran, bueno, ese personaje se manifieste y venga la apostasía, comienza el juicio, el último juicio de Dios sobre Israel y las naciones. ¿Ok? Ahora, ¿pero por qué sufren tanto? Lo acabamos de comentar. Consecuencias de su rebelión a Dios. Que conforme el tiempo va pasando, es que hay un principio que acabo yo de aludir a él. Mientras más el corazón se endurece respecto de la gracia, la condición es peor.
Entonces Israel va a entrar cada vez más a situaciones grotescas a más no poder, como esto que acaba de pasar. Era terrible lo que estaba ocurriendo en ese festival. ¿Saben ustedes dónde fue el primer desfile LGTB en el mundo? En Tel Aviv. ¿Sí? Entonces, la respuesta puede ser: ¿están viviendo ya el día del Señor? No. ¿Pagando las consecuencias de su rebelión? Sí. Entonces, ¿cuándo va a comenzar? Es que lo que acabamos de leer, Jesús dijo: dolor, muerte, como nunca la ha habido. Como nunca. Entonces todavía no entramos a eso. ¿Pero qué creen, mis hermanos? Creo que no estamos muy lejos. Muy buena pregunta, Eli. Adelante, mis hermanos. Sí, micrófono. Pastor, esta manifestación se va a dar primeramente, quiero pensar, en Jerusalén, como ya está ocurriendo, pero simultáneamente va a ser en todo el mundo. ¿Qué manifestación? El rapto, esta tribulación. Es que son dos cosas diferentes. Sí. Qué bueno que lo preguntas. Afirmemos algunas cosas. Si habláramos cronológicamente, hoy estamos en, ¿qué día es hoy? 15 de octubre del 23, ¿sí? Muy bien. Hipotéticamente, vamos a pensar que estuviera dada la fecha del inicio del rapto y la tribulación, y del inicio de la tribulación, hipotéticamente. Vamos a pensar que estuviera registrado en la Biblia: el día 15 de noviembre del 23 viene el Señor por la iglesia, ¿sí? Y comienza el periodo de tribulación. Entonces, estamos cerca, pero todavía no es. Ahora, obviamente la Escritura, Jesús lo dijo: el día y la hora, nadie excepto mi Padre. ¿Ok? Entonces, estamos en tiempo presente. Las señales están cada vez más claras, más intensas. Por lo tanto, estamos cerca. Pero aún no comienza. Aún no comienza. Hermanos, si hubiera comenzado ya, hay una implicación. Nos van a perseguir por nuestra fe. Y a muchos nos mocharían la cabeza, porque eso implica también la tribulación. Pero recordemos, Dios no nos ha salvado para ponernos bajo su ira. Nos ha dado salvación en Cristo Jesús para ser salvados de esa hora. Esa es la postura del creyente. Buenas preguntas, adelante. Toño. Sí, pastor. Luego entonces, el inicio de la semana 70. ¿Cuándo? Aún no es todavía. Es justamente lo que acabamos de leer en Tesalonicenses. Dice: y no comenzará sino cuando aparezca o se manifieste con toda claridad e intensidad la apostasía y el anticristo. No ocurre eso todavía no comienza la tribulación, ni el día del Señor, que es lo mismo, ni se abre todavía el primer sello. ¿Estamos en los dolores de parto? Sí. ¿Estamos en las vísperas? Sí. ¿Estamos sufriendo ya algo de todo ello? Sí. Pero no como describe sobre todo Apocalipsis cómo serán esos días. ¿Alguien más había levantado la mano? Allá, José. En Apocalipsis, pastor, se hace mención de un ejército de 200 millones de personas. Hoy, no sé si fue una nota de ayer o del día de hoy, vi la noticia de que China movilizó alrededor de 100,000 soldados a la frontera de Taiwán. Esto poniendo pues más tensión a nivel mundial, pues en cuestiones políticas y bueno, una tercera guerra mundial con lo que está ocurriendo ahorita: Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, China, Taiwán. ¿Qué tan cerca estaríamos de ese conflicto armado? Y bueno, si este conflicto que se hace mención en el Apocalipsis sería antes o después del arrebatamiento. Muy bien, pues en parte tu pregunta ya da la respuesta. Que actualmente los ejércitos pueden sumar tantos millones como 200, como dice Apocalipsis. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque China son
algo así como 1.500 millones de habitantes. Entonces ellos fácil arman un ejército de esas dimensiones. Entonces, imagínense el tiempo de Juan, que yo creo que la población mundial no era ni los 200 millones. Y él tiene una revelación del Espíritu y dice, habrá un momento donde en el río Éufrates se va a secar y va a cruzar un ejército de 200 millones. Juan, digo, no creo que fue así, pero pudo, si yo fuera Juan, diría, 200 millones, ¿no te habrás equivocado, Señor? Pues no, estamos ya en ese tiempo. Entonces, ese tipo de observaciones nos llevan a una obligada conclusión. Todavía no entramos, pero nos falta poquito. Qué buen punto. ¿Ok? ¿Otro más acá? Eli. Pastor, si el Señor nos va a guardar de la ira venidera, entonces en la gran tribulación no va a haber quien predique la palabra. ¿O? Qué buena pregunta. Sí, sí y sí. Número uno, aunque la iglesia se fue, todos los cristianos se fueron, ¿quién va a predicar? Dios va a levantar un grupo, hasta el dato está, 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, distribuidos en todo el mundo, ungidos, van a predicar el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, y va a haber muchos salvos que van a ser perseguidos, porque si no les ven la marca 666 del anticristo, no van a poder negociar nada y todo lo que eso implica. Y a muchos en la persecución los van a martirizar. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis capítulo número 13 o 14. Está Juan con un ángel en el cielo, está bajo la tribulación, y de repente Juan dice, ah caray, veo un gran número de toda tribu, lengua y nación aquí en el cielo adorando. ¿Y estos quiénes son? Y le responde, los que han salido de la gran tribulación. Serán salvos, pero mártires. Pero el Señor los va a llevar a su presencia. ¿Quiénes quieren formar parte de ese grupo? ¿Quiénes quieren conocer a uno de los 144,000? Sigamos. ¿Quién más quiere preguntar? Sí, pregunten, hermanos, porque estas ocasiones poco se dan, salvo en los cursos de discipulado que damos, a los cuales la mayoría no atiende, pero debe atender. ¿A poco ya se acabó? No, hombre, no se dejen, en la mañana fueron. Adelante. Micrófono, por favor. Gracias. Entonces la iglesia va a pasar la tribulación. No. Y entonces, ¿quiénes son los que van a...? O sea, ¿sí se va a quedar parte de la iglesia que no cree? No. La iglesia genuina, verdadera, se va. Efesios capítulo número 4. Cristo viene por una iglesia. Vea las 4 características. Eso nos debe servir a nosotros para mirarnos en el espejo. Ah, caray. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, o sea, bien planchadita, y gloriosa. ¿Qué es gloriosa? Que manifieste la gloria de Dios. Esa iglesia se va. Surge otra pregunta que no está resuelta, lo confieso, al menos yo no lo he leído. ¿Y qué del hermano tibio, frío, o que francamente está en pecado? ¿Se queda o no se queda? I don't know. No lo sé. Y claro, aquí Eli propone una posible respuesta a eso. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? 5 preparadas entran a la fiesta con el novio. ¿Sí? Luego dice, bueno, pero las otras 5 eran invitadas, pero no estaban preparadas. Pero acerca de las cuales el Señor dice, no las conozco. No salvos. Esa es la implicación. Porque el Señor, a ver, levante la mano de los presentes, los que se saben hijos de Dios. Gracias, baje la mano. Ahora levante la mano
el hijo que en este momento está francamente en pecado? No la levante. Sirva esta clase de mensajes para que se arrepienta, se ordene. Pero ¿me voy o no me voy? Yo no lo sé. Si eres hijo, sí te vas a ir. Dios no te va a dejar porque eres hijo. Si no eres hijo, te vas a quedar. Pero ¿para qué le andamos jugando? ¿Qué tal si el Señor dice, mira, eres mi hijo, pero bien rebeco? Entonces te voy a pasar por fuego purificador. Va a durar nada más 7 años. Eres salvo, te vas a ir conmigo, no hay duda. Pero te tengo que disciplinar. Oiga, yo no quiero eso. Muy bien. ¿Más preguntas? Un par al final si quieren. Allá, por favor. Gracias, hija. Por lo que usted dice ahorita, pastor, de que aun cuando seamos hijos, nos vamos a ir. Pero también dice la palabra del Señor que sin santidad nadie lo verá al Señor. Ahí está una respuesta bíblica a la pregunta que hizo acá mi hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y otra inquietud. Ahorita Israel está viviendo un conflicto bélico, ya con Palestina y Líbano. Y escuchaba pues un video que se tenía que dar cumplimiento a lo del Salmo 83, que todas las naciones que están alrededor pues iban a atacar a Israel. Pero eso será en la gran tribulación, en los finales tiempos. Sí, yo estoy convencido que sí. Sí, es una pregunta muy buena porque, número uno, ¿está rodeado Israel de enemigos? Todos de alrededor, todos son enemigos, ¿ok? Pero los versículos que aluden a el ataque de esos enemigos directo a Israel, como el Salmo 83, después lo buscan Zacarías 12, Zacarías 14, claramente hablan de un conjunto de naciones cuyos ejércitos van a atacar e invadir directamente Jerusalén. Esto todavía no ocurre. Si nos toca ver los próximos días que se meten y empiezan a bombardear y entran tanques y soldados, entonces decimos, ay nanita, pues sí nos está tocando ver ya el cumplimiento literal de esas profecías de la Escritura. Pero esos pasajes, el que tú citas, Salmo 83, Zacarías 12, Zacarías 14, Ezequiel habla mucho de eso también, habla de que justo cuando ven esa invasión, que entren al territorio israelí, particularmente a Jerusalén, Jesucristo aparece para defender a su pueblo. Va a haber muchos muertos. Le voy a decir algo, perdón, dilo. Esa es la segunda venida de Jesús. Es al fin de la tribulación. Cuando Él ponga por segunda vez Es correcto. sus pies, ¿no?, en tierra. Así es. Qué buena pregunta. Hermanos, yo quisiera que todos dijeran, ay Señor Jesús, y que diga, no me voy a quedar, yo no me voy a quedar, ¿verdad que no? Acá, ¿quién más por acá? Eli. Y ya vamos a dar oportunidad a la de Eli y otra más. Y nos vamos. El arrebatamiento y la segunda venida no es lo mismo. No, buena pregunta. ¿Y está adecuado? ¿Lo viste? Ah, perfecto. ¿Escucharon la pregunta? Sí. Arrebatamiento, rapto, traslado. Sinónimos. Segunda venida. El arrebatamiento técnicamente no es la segunda venida, porque la Escritura dice que el Señor nos va a recibir ¿en dónde? En las nubes, dice, en las nubes. ¿Sí? A lo mejor Cornelio Reina recibió una revelación y como no estaba bien con el Señor, escribió: me caí de la nube. Ese es un evento que cuando ocurra da inicio a el día del Señor, el día de la ira de Dios. Quizás tiene que ver con lo que decías tú de los, algo dijiste de Jacob.
el día de angustia para Jacob es lo mismo. 7 años, ejércitos invaden Israel. Y lo que dice la Biblia de ese periodo es bien feo, pero el Señor los va a defender. Posteriores, la segunda parte. Y es cuando el Señor viene sobre el monte de los olivos, sus plantas van a pisar la tierra, Él va a traer castigos sobre las naciones enemigas de Israel, Él va a llamar al arrepentimiento a los hebreos, van a reconocer al Mesías y dirán, es al que crucificamos. Ahí se va a dar, ahí se va a cumplir. Se van a arrepentir, Él es el Mesías, vino hace 2000 años, pero qué brutos, lo dejamos pasar 2000 años, por eso estamos como estamos. Pero ahí va el Señor a empezar su gobierno milenial de justicia. Y no será bonito, tampoco, porque habrá rebeldes todavía. No todos se van a convertir en la tribulación, habrá muchos rebeldes y el Señor los va a gobernar con cetro de justicia. ¿Y quién creen que va a cogobernar con Jesucristo en ese periodo? Voltea a ver el que está a tu lado. ¿Le ves cara de regidor, de alcalde, de gobernador, o del que pasa por la basura todos los días? Pero vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Una última, acá, Moni. Yo pensé que algunos de ustedes me iban a preguntar más cosas por el perfil que tienen. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Esta guerra podría considerarse como la guerra de Gog y Magog? No. Og y Magog, que en la Biblia se piensa que es Rusia y Alemania, o quizás Rusia e Irán, esa guerra ocurre al final del milenio, en la batalla de Armagedón. Interesante, qué buena pregunta. Entonces, aunque ahí están, siempre han estado Og y Magog, todavía no manifiestan su agresión a Israel, pero vendrá. Pero no, miren, es que hay tanta información, ¿verdad? En el internet, y que ya está Og y Magog, y que los rusos se van a lanzar, y todavía no, mis hermanos, todavía no. ¿Sí? Digo, esto es para tranquilizarnos, pero no dejar de estar alertas. ¿Listo?